Perdóname cuando hablé por emociones, perdóname si solo fue otra canción. Quiero comenzar de nuevo. Vamos a tener Abro mi corazón una predicación de una palabra a ti. que tiene que ver mucho con nuestra actitud. Nuestra actitud, sobre todo en la iglesia, nuestra actitud para que tiene una relación con nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro compañero. La palabra de hoy que he traído la he denominado ansiedad y conocimiento. Es una palabra muy conocida, pero el día de hoy le vamos a dar un enfoque de la manera que podamos entender qué realmente nos quiere enseñar el Señor. Esta palabra de ansiedad y conocimiento tiene que ver con una historia conocida que está en Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Y dice: Jesús visita a Marta y María. Antes de empezar esta historia, que muchos ya la conocen, quiero que entiendan que aquí hay varios elementos que vamos a examinar. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor, el Dios Padre Todopoderoso, el Espíritu Santo que hizo que esto sea escrito, nos vislumbró a nosotros algo muy necesario, que nosotros debemos entender cuando estamos reunidos como casa de Dios, como iglesia, como un grupo, porque no necesariamente esto se puede interpretar como que solo funciona cuando estamos en la iglesia, sino cuando estamos reunidos en una casa, en un tiempo de oración, en todo momento. Entonces, voy a leer todos estos versículos y después voy a empezar a explicarles. Y dice así la palabra. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Aquí lo que estamos viendo es cómo realmente se desarrolla una iglesia. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ese es el ejemplo básico de la cobertura de una iglesia. Y quiero que cuando empiece a explicar en este momento, no piensen en Marta como una mujer, porque Marta es una actitud y María es una actitud. Y esto es para hombres y para mujeres. Y es para congregantes y para líderes, para pastores y para quien sirve en la puerta. No hay diferencia. Esto es para mí como para todos ustedes. Nadie está exento de lo que esta palabra está diciendo, porque la palabra de Dios no fue escrita exclusivamente para los que están sentados y el que viene a predicar es aparte. No, así no es la palabra. La palabra es para todos. Y efectivamente así se escribió. En esta palabra vamos a encontrar 4 elementos: la aldea de Betania, Jesús en la casa de Marta, Marta y María. La aldea de Betania, para darles un poco de geografía, historia geográfica, la aldea de Betania se encuentra actualmente en la ciudad de Cisjordania, que está anexo a Israel. Cuando usted ve el mapa de Israel, ve pintado ahí aparte otro que se llama Palestina, que es una población musulmana. Ahí se encuentra la ciudad de Betania. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de esta historia,
Él se encuentra en ese lugar, en la aldea de Betania, que está geográficamente ubicada hoy en lo que vendría a ser Cisjordania, que es un pueblo musulmán, que fue a través de la historia cristiano y hubo problemas, pero hoy mayoritariamente eso es musulmán, y tiene un muro dividido por Israel que divide Israel de Cisjordania. Para aquellos que han viajado a Israel o han estudiado un poco de geografía, allí existe un muro. Así como esos famosos muros que andan levantando aquí por las migraciones, pues allá sí existe un muro de concreto que divide esos dos países. Entonces, y es muy cerca de Jerusalén, más o menos como a 3 kilómetros, 2 millas de Jerusalén. Esa es la distancia en que está este pueblo. En este pueblo vamos a ir en el desarrollo viendo 3 historias que tienen que ver con esta familia. ¿Por qué? ¿Por qué 3 historias? Porque nos vamos a dar cuenta, y esas historias nos van a hacer ver a nosotros realmente qué es lo que produce la actitud de Marta y qué es lo que produce la actitud de María. Por eso es necesario que nosotros vayamos entendiendo esta palabra de esa manera. Aquí sucede la historia que hemos leído en este momento, la visita de Jesús a la casa de Marta, ¿no? Acá dice la escritura que es la casa de Marta, o sea, suponemos, como estos son hermanos, que Marta debe ser la hermana mayor, probablemente, no nos especifica, pero probablemente Marta, María y Lázaro. ¿Recuerdan a Lázaro, el que fue resucitado por Jesús? Es hermano de estas 2 mujeres. Entonces Jesús va y visita y tiene una amistad con ellos. Y después, a través de los eventos, este es el primer momento en que la Biblia nos presenta a Marta, María y Lázaro. Hasta aquí, Lázaro no ha muerto. Después, a través de avanzando el tiempo y en la historia, vemos nuevamente a Jesús regresando a Betania, donde Lázaro muere, ¿no? Y entonces Él lo resucita, y esa tumba de Lázaro, hasta el día de hoy, se ha convertido no solamente en una visitación por parte de los cristianos, sino también es parte de la peregrinación de los musulmanes. O sea, es algo que se reconoce y es física y históricamente probado, que eso está ahí, ¿no? La tumba de Lázaro. Entonces, todas estas cosas y todos estos eventos son los que de una u otra manera. Y el último evento que está relacionado con esto es el momento en que nuestro Señor Jesucristo está en la última semana. En la última semana, cuando Él entra a Jerusalén, también va y visita Betania. Y en ese momento, María llega y lo unge, rompe un pomo de perfume y le echa desde la cabeza hasta los pies. Y tenemos ahí, vemos a través de la historia, que no va a ser el motivo de la predicación, que Judas Iscariote reclama y dice: ¿cómo puede ser posible de que algo tan valioso, o sea, un perfume valioso realmente, haya sido derramado de esa manera? Lo podíamos haber vendido y haberle dado el dinero a los pobres. Sabemos que esa afirmación que hace Judas parece muy buena, pero no era cierta, porque Judas lo que siempre estaba haciendo era sustraer dinero de la caja de Jesús, y él lo que estaba pensando en que si ingresaba algo me quedaba para mí. Esa era la realidad, pero lo presenta de esa manera, ¿no? ¿Y qué le responde a nuestro Señor Jesucristo? Le dice: a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no. Y ella sabe lo que está haciendo, porque mi muerte es pronta a llegar. Y entonces él tomen esto como el ungimiento que se acostumbra a hacer a los cuerpos que han fallecido. ¿Y por qué hace ver esto? Lo vamos a explicar y nos vamos a dar cuenta que realmente ahí hay un entendimiento, un discernimiento por parte de ella. Entonces, eso es lo que tenemos que ver con respecto a lo que vendría a ser Betania, ¿no? Vendría a ser la casa de Marta, la ubicación. Después de eso, tenemos a Jesús en la casa de Marta. ¿Qué significa Jesús en la casa de Marta? Algo simple y sencillo. Salmo 117. ¿Qué dice el Salmo 117? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué es lo que realmente significa Jesús en la casa de Marta? Es que Jesús está ahí dando palabra, está instruyendo, Él está enseñando. Y eso significa
que si él está enseñando, está normando cómo debe desarrollarse la casa. ¿Y quién es la que está a los pies de Jesús? Dice la palabra, lo hemos leído, está María escuchando a los pies de Jesús, y tenemos a Marta dando vueltas por todos lados para atender a Jesús solamente. No, si leemos el capítulo anterior, nos vamos a dar cuenta que Jesús llegó con los 12 apóstoles, o sea que había un número de personas aceptables que en ese momento estaba atendiendo Marta. O sea, imagínense ustedes atender a los 12 apóstoles, que más mal que bien eran hombres que ya se habían hecho conocidos, tenían algo de fama por andar con Jesucristo, más nuestro Señor Jesucristo. Y en eso ella estaba muy concentrada. ¿Qué significa eso? ¿Significa que Marta estaba haciendo mal? No, Marta estaba haciendo muy bien. Marta estaba haciendo su servicio a Dios, en la casa de Dios en este caso. Y ella estaba haciendo lo correcto. El servicio a Dios es necesario, es correcto. El servicio a Dios es pilar para el desarrollo de una iglesia. Nadie puede decir que Marta estaba haciendo mal cuando está sirviendo. Ese no era el problema de Marta. Eso no es. ¿Por qué? Porque Marta, por ejemplo, estaba preocupada de que no le falten los elementos de la Santa Cena. Si tuviéramos tenido acá una Marta, y cuando hablo de Marta, repito, no piensen en una mujer, piensen en una persona que está sirviendo, porque esto no se trata de mujeres o de hombres, sino de servidores. Entonces, Marta, por nombrar así al servidor y no salirnos del nombre del tema, dice, comenzó a servir. ¿Y qué hizo Marta hoy día? Les alcanzó sus elementos para la Santa Cena. Esa es Marta. Imagínense ustedes, si Marta no hubiera estado aquí presente, ¿cómo hubiéramos hecho llegar la Santa Cena a ustedes? No hubiéramos podido hacerlo. Si Marta hubiera estado presente aquí, me hubiera traído una botella de agua, pero no lo hizo, o sea, falló Marta acá. ¿Se dan cuenta? Falló Marta acá. Bueno, ahí viene Marta, claro. No importa, pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea en realidad? ¿Cuál es la idea? La idea es que hay que entender que el servicio a Dios es necesario. Y hay muchas labores que se realizan antes de que ustedes vengan, cuando ustedes están acá y después que ustedes se van. Y todos esos, las labores los hacen los servidores de Dios. Y digo los servidores y no digo ujieres, porque labor es toda cosa que se hace en esta iglesia. Yo estoy haciendo una labor, la persona que les alcanzó los elementos está haciendo una labor, que por razones administrativas podríamos designar una labor diferente a otro y le damos un nombre, está bien, pero todos somos servidores, todos somos hijos de Dios, todos nos presentamos ante Él, no hay ninguna diferencia ante eso, y eso quiero que entiendan, porque a veces en las iglesias los que se paran aquí quieren hacer notar que hay una diferencia con los que están sentados allá. Hermanos, todos somos hermanos. Y si alguna definición quiero tomar de la palabra, podríamos decir que podría llamársele al que está parado aquí hermano mayor, pero de ninguna manera otra cosa más. ¿Por qué? Porque esa es la palabra. La palabra es para que vivamos en coinonía, para que vivamos juntos, para que podamos compartir. Si yo me comienzo a distanciar, ya lo he dicho la vez pasada, retiro esto y pongo un escritorio porque sería un jefe. Y esa no es la palabra de Dios, eso no es la iglesia, eso no es el sentido. Y aquí lo vamos a encontrar. Vemos cómo realmente Marta hace todo lo bueno y todo lo necesario. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que así como Marta hace todo lo bueno, también nuestro Señor Jesucristo observa que ella la llama y le dice: Marta, estás afanada y turbada. ¿Qué es lo que está Marta? Marta está alterada, está preocupada, está movida, está angustiada, se mueve por todos lados. Ese es el problema con Marta. La actitud de Marta, no el trabajo de Marta. El trabajo de Marta es correcto y necesario en la iglesia. La actitud de Marta es la que marca la diferencia. Y ahí vuelvo a retroceder. El servidor que tiene la actitud de Marta. La actitud de Marta puede ser aquí o puede ser allá. ¿Y eso qué significa? Que
dice afanada y turbada. O sea que Marta está tratando en todo momento de que las personas, porque ella está viniendo en un reclamo a nuestro Señor Jesucristo, y todavía no voy a entrar al reclamo, pero viene al reclamo y el Señor le dice, estás afanada y turbada. O sea, su actitud ocasiona que haya un alteramiento, que las personas comiencen a sentirse incómodas, fastidiadas, ¿no? ¿Por qué? Porque están siendo perseguidas, están siendo de una manera empujadas. No todos tenemos el mismo ánimo, no todos tenemos el mismo carácter, no todos servimos igual, no todos hemos sido dotados de las mismas habilidades. Entonces, si yo soy una persona que hago las cosas de acuerdo a lo que Dios me concedió y a mí me parece que eso está bien, no puedo pretender que mi hermano también lo haga bien, y si lo hace mal tengo que ir contra mi hermano y decir, muévete pues, ¿no? O sea, haz algo, mejóralo, arréglalo, porque si yo veo que él puso todo su corazón, ¿por qué no aceptar esa circunstancia? Ese era el problema de Marta. El problema de Marta no era servir, el problema de Marta era la actitud con la que se sirve, y eso daña la casa de Dios. Si es del pastor hacia allá, daña tremendamente. ¿Por qué? Porque va a ocasionar incomodidad, fastidio, va a ocasionar que las personas se sientan presionadas, empujadas, ¿no? Entonces, y si es al revés, lo mismo. Si es en un grupo de servidores, este grupo de servidores, lo que va a pasar es va a ocasionar discordia, no va a haber unidad, no va a poder haber koinonía, no vamos a poder disfrutar lo que es la iglesia. Recuerden que cuando la iglesia de Cristo se unió, lo primero que ellos hicieron cuando ya nuestro Señor Jesucristo no estaba, ellos se unieron y compartían, comían juntos, cenaban juntos, caminaban juntos. Y entonces, ¿cómo sostener la armonía de un grupo? Evitando tener afanados y turbados en la casa de Dios. En la casa de Dios, si yo tengo ese ímpetu que me empuja, debo tratar de controlarlo. Debo. Porque cuando me controlo, entonces estoy manifestando ese fruto del Espíritu Santo, que es, ¿no?, un control de sí mismo. Eso es necesario. Mostrar amor a tus hermanos es necesario. Y para que haya gozo, tiene que haber paz, tiene que haber amor. Si no, no va a haber gozo. Entonces, para que la casa de Dios sea realmente gozoso el tiempo que pasamos acá, y cuando venimos y alabamos y expresamos nuestros sentimientos que tenemos en el corazón, lo que el Espíritu de Dios ha puesto sobre nosotros, es a través de ¿qué? A través de esa actitud, esa buena actitud, que en este caso Marta no la tiene. Y miren qué tan mal es esto, que no solamente ocasiona que la persona que sea turbada, afanada, ansiosa, sino que además se presenta ante Dios reclamando. ¿Cómo debemos dirigirnos a Dios? Dijimos, con súplicas, ¿no? Pidiendo con súplicas. Esa es la manera. Y aquí, ¿qué es lo que hace Marta? Se va donde Jesús y dice, dile. O sea, no solo le reclama, sino que esas personas quieren normarle la conducta a todos ustedes. Quieren decirle qué es lo que deben hacer. Y yo, por ejemplo, si es el pastor, va a decir, hoy toca que ustedes griten, párense y griten. Y yo los hago gritar a todos acá. Y digo, siéntense, nadie se mueve, y nadie se mueve. Y eso es lo que va a ocasionar. ¿Por qué? Porque, y dice el Espíritu, porque no está haciendo una manifestación del Espíritu. Porque le quiere decir, aquí le dice a Jesús, dile a ella, así dice la palabra, ¿no? Dile a ella que me ayude. O sea, no le dice, Señor, ¿será posible que yo consiga una ayuda? No, va y le dice, le quiere normar. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. En este momento, si hablamos de la casa de Dios, ¿quién dirige la casa de Dios? El Espíritu Santo. Es como que yo le diga al Espíritu Santo, hoy me hace 10 milagros. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Le está queriendo decir, le está queriendo ordenar lo que debe hacer, en lugar de consultarle, de ponerle a sus pies de Cristo el problema. No hace eso, Marta. Esos son los errores de Marta. Esos son los errores de nosotros, los servidores,
que a veces nos afanamos por un proyecto, por un desarrollo de un tema y empujamos más de la cuenta. Y empujamos y ocasionamos en realidad que de repente el proyecto para los que solo nos visitan se ve bonito y salió, pero en realidad internamente la iglesia se deterioró. Las relaciones después del evento, ya el hermano A no se habla con el hermano B. ¿Por qué? Porque lo fastidió durante todo el tiempo que se armó y se hizo en la organización, y eso no es de Dios. El gozo empieza en casa. El gozo tiene que ser interno. El gozo viene y sale de nuestros corazones. Si nosotros nos ponemos afanados y turbados en cualquier momento del desarrollo de un evento, lo que vamos a ocasionar es problemas en la casa de Dios. Y si es de este lado, mayores todavía. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos y nos consideramos que somos los dueños de la única verdad. Porque ¿qué es lo que empuja a la persona que es así? Y cree que así debe ser, porque cuando se dirige a Cristo y le dice, dile que me ayude, ella está convencida de que esa persona, que es su hermana, no debe estar escuchando la palabra, sino debe estar ayudando. O sea, emite un valor de juicio sobre María, que en ese momento está atendiendo la palabra. ¿Para qué? Para moverla y hacerla y ponerla a hacer su servicio. Y ya conocemos y hemos leído la historia, y al final Dios dice que la mejor parte no era la de María, sino... ¿Y por qué dice eso? No porque sea la mejor parte en el sentido de que es mejor escuchar la palabra que servir, entonces ya no voy a servir y vengo a la iglesia y me siento y digo, ¿puede servir, hermano, con nosotros? No, la mejor parte, yo me siento a escuchar. No, tampoco es eso, ¿no? Tampoco es eso. Lo que está diciendo en realidad es que dice la palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y por eso no podrá ser quitada por ella. Porque lo único que realmente se quedará en nuestros corazones y nos lo llevaremos, no nos llevaremos nada de este mundo, pero hay algo que sí nos llevaremos, y dice acá que no lo perderemos, es su palabra. ¿Por qué? Porque será escrita en la tabla de este corazón intangible que tenemos, que el día que el Señor venga por su iglesia, entonces llevaremos ese fruto que hemos recogido hoy, que estamos aquí en la casa de Dios, y lo llevaremos para allá. Y eso es un amén para el Señor. Amén, amén. ¿Se dan cuenta qué grande y maravilloso es el Señor? Cómo nos enseña a través de esta palabra qué actitud debemos tener en la iglesia. Nos está diciendo qué actitud, primero con los hermanos, después para con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos de ninguna manera traer nuestro mood, nuestro carácter y tratar de herir a las personas, ¿no? Ese no es la manera. Uno tiene que venir, y tiene que venir con un corazón entregado, humillado, porque un corazón contrito y humillado, eso es lo que quiere el Señor. Amén. Y un corazón contrito y humillado nunca viene agresivo, nunca viene a empujar, nunca viene a presionarte o a ordenarte como si fuera un jefe. No viene así un corazón contrito y humillado, viene a pedirte. El Señor dijo, abre tu corazón y yo entraré. No dice, perdón, yo lo voy a abrir. No dice, Él es un caballero, no. Él dice, abre tu corazón y yo entraré y cenaré contigo. Eso es. Y así es como debe ser el manejo y la forma en que debemos desempeñarnos como servidores de Dios. Porque recuerden que no se trata de mujeres o de hombres, sino de servidores de Dios. Y todos somos servidores de Dios. Amén, amén. Entonces, vemos que esta persona no solamente tiene todos estos problemas y ocasiona todos estos problemas, sino que a su vez se ocasiona un problema personal. Porque la persona que anda todo el tiempo en estrés, la persona que anda todo el tiempo en ansiedad, en esa manera, termina enfermando. ¿Por qué? Porque el cuerpo no ha sido diseñado para eso. No ha sido diseñado para andar todo el tiempo molesto, reclamando, observando. No, de ninguna manera. Y eso es lo que Dios le observa a Marta y le dice, Marta, afanada y turbada. Porque servicio, muy bueno el servicio. ¿Y cuál es el otro problema del servicio que vemos aquí? Y vemos que Marta, dice la palabra, viene donde Jesús.
a decirle eso. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que Jesús está hablando, ella no está ahí. Ella está moviéndose alrededor de la casa, yendo a la cocina, no yendo acá. ¿Recuerdan ustedes en las iglesias que llegan y hay un número de servidores que se quedan en la antesala, que no llegan a entrar nunca al culto? Sirven, son buenos servidores, pero no entran al culto. Se quedan en la antesala y conversan ahí los servidores. Hay otros que cuando las iglesias son tan grandes, hacen valet parking, están afuera y se quedan y nunca entran a la palabra. Entonces, ese es otro de los inconvenientes que debemos evitar como servidores. Después de que hacemos nuestro servicio, debemos entrar al salón, al templo, para escuchar la palabra y no quedarnos rezagados afuera o en la cafetería conversando, tomando un café mientras el culto está sucediendo, porque eso sucede. Entonces, eso también es perjuicio de lo que viene de Marta, porque vemos que a Marta se está moviendo en todo momento y no puede escuchar las enseñanzas que Cristo le está dando a María. ¿Por qué? Porque no se acerca, porque no solo atiende, pero como su idea de ella es que la atención tiene que ser perfecta y no puede fallar, entonces ella nunca deja de atender y con eso va quedando rezagada en el conocimiento de la palabra. ¿Cómo crecemos? Con el conocimiento de la palabra. ¿Cómo ganamos fe? Con el conocimiento de la palabra. Y esas personas, esos servidores que se van rezagando en la palabra, van perdiendo fe, van perdiendo crecimiento en la palabra. ¿Por qué? Ese crecimiento espiritual se ve o detenido o menoscabado. Porque en esa conversación entre servidores que quedaron afuera del templo en el momento de la predicación o no tuvieron acceso, entonces en ese momento esos servidores hablarán del tema de Dios. Lo último que hablan es de Dios. Hablan de todas sus situaciones personales, se contarán hasta chistes y se reirán, pero no hablarán de las cosas de Dios, porque es así, es normal, es natural. Estamos en una conversación diaria y se convierte en un hecho de rutina, y eso es otro de los perjuicios que tienen los servidores cuando no, después de su servicio, regresan al templo y se sientan para escuchar la palabra. Debemos atender la palabra de Dios. Por eso cuando en esta descripción Cristo le dice la mejor parte, no le está diciendo tú escogiste la mala parte. Las dos partes son buenas, el servicio y la palabra. Le dice, ella escogió la mejor parte porque te veo fuera de la palabra. Si ella hubiera terminado atender, hubiera dejado todo listo y se acerca para escuchar la palabra, entonces ella hubiera ganado el doble. ¿Por qué? Porque hubiera servido a su hermano y al mismo tiempo hubiera atendido la palabra. Y eso le hubiera invertido tal vez la historia y hubiéramos dicho, Marta escogió la mejor parte. ¿Por qué? Porque no solo sirvió, sino atendió la palabra también. Y sabemos que atender la palabra es la columna vertebral. Sin la palabra, nosotros no vamos a avanzar, no vamos a llegar a ningún lado. Y eso es lo que nos quiere decir con relación a Marta. Sin contar que también el hecho de que estar en esa circunstancia nos hace incurrir en una falta grave de querer decirle como iglesia hoy al Espíritu Santo qué es lo que debe hacer. Porque eso es lo que hace la persona que se afana mucho, cree que puede controlar, que puede, entonces comienza ya no a suplicarle, a rogarle a Dios, sino quiere ordenarle, quiere decirle qué es lo que debe hacer. Y comienzo yo a querer de una u otra manera a manipular el grupo para poder nosotros conseguir lo que nosotros queremos. ¿A través de qué viene eso? A través de que vivimos afanados y turbados, porque queremos lograr el objetivo de nuestro servicio. Y el objetivo de nuestro servicio nos hace salirnos del verdadero motivo del servicio. Y el motivo del servicio a Dios es conseguir que todo esté listo para la palabra de Dios. Ese es el motivo del servicio. El motivo del servicio es predicar la palabra de Dios. Si todos estamos aquí y somos servidores, es para que todo esté listo para predicar la palabra de Dios.
Y todos nos preparamos porque todos somos predicadores y todos estamos mandados a anunciar el evangelio que estamos escuchando, el evangelio de Dios. No hay exclusividades de persona. Y eso es lo que corresponde aquí y lo que estamos viendo en lo que es a Marta. María, ahora vamos a ver a María. Observen ustedes cómo Marta, ya hemos visto que no hizo mal en cuanto a sus servicios. Mal es la actitud. Entonces, como iglesia, erradiquemos esa actitud que es depresión, de desespero, de querer que todos hagan como yo lo hago. No todos van a hacer como tú lo haces. No todos van a hacer lo que tú haces. No todos van a tener la velocidad que tú tienes. Unos van a ser más rápidos y otros van a ser más lentos. Pero así es la casa de Dios. En esa diversidad de caracteres y de funcionalidades es que nos unimos, hacemos coinonía y compartimos. María es la persona que está a los pies de Cristo, o sea, es el servidor que siempre tiene un corazón contrito y humillado y está a los pies de Cristo. Ese es María. Es el servidor que tiene hambre de la palabra. Es aquel que quiere conocer de las cosas de Dios. No es aquel que anda evitando conocer las cosas de Dios o viene porque lo trajeron, lo sentaron y dice, ¿y a qué hora se terminará? Mucho habla, ¿no? Entonces, no, es aquel que le despierta ese ánimo de la palabra. ¿Por qué? Porque sabe que a través de la palabra su fe será aumentada. Su fe será aumentada. A través de la palabra va a poder vivir con gozo, va a poder, como lo explicamos una vez, caminar en un problema, no del lado del problema, sino caminar del lado de Cristo, ¿no? Entonces ya no se va a deprimir, ya no se va a acongojar, ya no va a estar llorando, porque va a saber que el problema no está ahí, pero ella camina con Cristo y con Cristo el problema, la carga se hace más fácil. Como Él dice, Él lleva todas nuestras cargas. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos a una María que no se cansa de escuchar, que tiene un corazón enfocado en el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque quiere escribirlo, quiere plasmarlo en estas tablas de este corazón intangible, para que sea norma de su vida. Eso es lo que nos está mostrando. ¿Y qué vemos en María? Vemos el contrario de la actitud de Marta. No es afanada, no es turbada, es calmada. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios trae paz y trae gozo. No trae aceleración, no trae nerviosismo, no trae debemos hacerlo sí o sí y terminémoslo rápido. No trae eso la palabra de Dios. El Espíritu de Dios dice amor en nuestros corazones y nos permite a nosotros realmente desarrollar. ¿Y qué es lo que desarrolla María cuando está realmente a los pies de Cristo? Y aquí es donde nuevamente cito las historias que les había mencionado al principio. Primero, estar a los pies de Cristo y conocer la palabra es desarrollar el fruto del Espíritu. ¿Ok? Entonces, si das el desarrollo del fruto del Espíritu, también va a tener mayor sensibilidad, mayor discernimiento de lo que son las cosas de Dios. Jesucristo vino hablándole a sus 12 apóstoles durante el último año que Él iba a morir. Que Él iba a morir, que Él iba a morir, que iba a entregar su vida, que era necesario. Sin embargo, ninguno de ellos reparó en lo que realmente le correspondía o qué es lo que tenía que suceder. La única persona que ungió a Jesús conforme a la tradición que debe ser ungido cuando es muerto fue María, y lo hizo en vida. ¿Por qué? ¿Y por qué dijo Cristo en ese momento, cuando Él está en Betania y está en la casa de se llama Simón, si no me equivoco, Simón el leproso, Simón el leproso? Él está en la casa de Simón el leproso y es allí donde ella llega y derrama ese perfume, ¿no? Ese perfume, y unge, es un perfume de aceite que unge a Jesús, y Jesús hace notar de que ella lo está haciendo para el día de su muerte, que estamos en la última semana y Él iba a morir en 6 días después de ese evento. Ningún apóstol había tomado un alto ni ningún tiempo para decir, ¿y por qué
el Señor muestra que esta mujer sí lo hace. ¿Por qué tiene esa sensibilidad de haber captado del mensaje de Dios que él iba a morir pronto? Porque realmente siempre estuvo a los pies de Cristo. Siempre ella estuvo cerca de él, escuchando atentamente lo que él decía. Y eso es lo que realmente nos pide el Señor a nosotros. Nos pide a nosotros que nosotros nos estemos siempre cerca y atentos al mensaje de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través del Espíritu Santo a nuestros corazones. Pero todo lo que nos habla, para no equivocarnos, tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. Porque no puede venir mañana un espíritu, el Espíritu Santo dice a algunos, y me dice a mí, destruye la iglesia, y yo la voy a destruir. Eso no es de Dios. Si usted abre la palabra, dice, ¿ha visto usted que el pueblo judío haya destruido el templo alguna vez? No. Entonces yo digo, eso no es de Dios. ¿Cómo puedo yo discernir que lo que estoy recibiendo es de Dios? Solo conociendo la palabra. Nada más. Es la única vía por la cual realmente yo voy a poder obtener la verdad de Dios en mi corazón, a través del conocimiento de la palabra. Nadie puede decir que el Espíritu Santo le dijo algo en contra de la palabra de Dios. Dios no se contradice. Y no se contradice no solamente en la palabra escrita que conocemos, sino no se va a contradecir en eso que te hace llegar a ti también. Siempre va a ir en acorde con su palabra. Por eso que debemos someter, debemos escuchar, debemos aprender lo que dice su palabra, para que podamos caminar en camino recto, verdadero y firme, y no tropezar. Por eso dice que es luz para nuestros pies, y es la única manera, conociendo la palabra de Dios. Dice en Mateo 11, 28, 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A quiénes está diciendo que vengan? A todos. Él nos llama a todos. No hay distinción de persona. Y dice, los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué quiere decir? De que si yo tengo una carga con la labor que me dieron en la iglesia, con el servicio que me dio en la iglesia, pongámoslos y meditémoslos con Cristo, con su palabra. Pero no hagamos de esa palabra, no hagamos que nosotros queremos asumir esa carga y ese trabajo, y lo hacemos en nuestras fuerzas. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos en nuestras fuerzas? Nos volvemos ansiosos, desesperados, turbados, ¿no? Empujando a la gente de una u otra manera, y eso no es de Dios. Por eso dice bien claro, si estás trabajados y cargados, vengan a mí. Si tienes algún problema con tu servicio que es mucho para ti, de repente tú no puedes, o ese día tienes un problema, no tienes que venir, y porque tú tienes un problema y te quieres ir temprano, vas a empujar a todo el mundo que haga rápido porque yo me tengo que ir. Es preferible que tú vengas y digas, tengo este problema, puedo estar hasta esta hora y me retiro después. Y eso es andar con las cosas de Dios, porque Dios es Dios de orden. Y eso es lo que nos pide. Y eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que le está diciendo Cristo a la iglesia. Porque en este momento la casa de Betania, que está ahí, donde está María, donde está Marta, ¿no? Prácticamente es un ejemplo del desarrollo de la iglesia. También es el ejemplo del desarrollo de tu casa para el servicio de Dios. También es el ejemplo de un desarrollo de una casa que se han juntado para orar. De repente yo tengo un grupo para orar y estoy más preocupado en lo que les voy a servir de comida que de lo que vamos a orar. Entonces, eso tampoco es así. ¿Debemos preocuparnos por lo que vamos a comer? Sí, sobre todo nosotros los cristianos, ¿cierto? Sí, debemos preocuparnos, pero eso es sin dejar de conocer la palabra de Dios, sin dejar de que nosotros seamos guiados conforme al Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos dice, y dice, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios es manso, busca la paz y síguela. Ese es la expresión más completa que yo puedo encontrar diciendo
busca la paz y síguela. El que busca la paz no pelea. El que busca la paz habla para buscar la armonía. El que busca la paz automáticamente se convierte en un hombre manso y en un hombre humilde, porque por la paz que busca va a evitar que el problema escale a mayor. Por la paz que busca va a evitar que su hermano se sienta mal. No va a querer que su hermano se ofenda, que piense que lo han empujado, que lo han herido. No, no va a querer eso. Muy por el contrario. Por eso dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién es el que sirve libre de ser turbado y afanado? El que tiene descanso en su alma. Yo no puedo venir a la casa de Dios. Si yo vengo a la casa de Dios y en esta casa tú te sientes turbado, afanado, empujado, presionado, entonces estamos fuera de la palabra de Dios. Yo no estoy yendo a una casa donde mi alma tiene descanso. Estoy yendo a una casa donde mi alma está siendo turbada. ¿Por qué? Porque de una u otra manera existe lo contrario a lo que es, ¿no?, una buena actitud. Síguela, busca la paz y síguela. Esa es la manera en que nosotros tenemos que realmente venir a la casa de Dios. Y dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque así es nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa que tengamos, hermanos, en esta noche quiero decirle, cualquier presión, cualquier cosa que tengamos, debemos dejarla en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es el único que nos va a permitir a nosotros caminar con ese descanso. Para que nosotros podamos llegar a casa y dormir tranquilos, dejemos que el problema lo tenga Él. Yo sé que no es fácil, pero es algo que tenemos que, si no lo hemos logrado, empezar a hacerlo. Y poco a poco lo vamos a ir logrando. Debemos desear y entregarle. Debemos empezar por declarar que te entrego mi problema, Señor, porque ese es el principio de Dios. Declara con tu boca y créelo en tu corazón. Declara con tu boca que pones el problema en las manos de Cristo y créelo en tu corazón. Entonces, si al principio no vas a poder, yo sé que si lo haces todo el tiempo, te vas a convencer de que así es, y con el conocimiento de la palabra tu fe va a ir aumentando y tú vas a poder estar más tranquilo cada día. Y dice que conforme a tu fe será hecho. ¿Quieres que conforme a tu fe sea hecho? Entonces empieza por entregarle el problema. Cuando nosotros leemos la historia de Ana y vemos que lloraba y lloraba y lloraba porque no podía tener hijos y se sentía afligida, ¿qué dice la palabra? Un día decidió poner el problema en las manos de Dios. Oró al sacerdote. ¿Y qué hizo? Oró, y el sacerdote le dijo, después de que primero la recriminó pensando que estaba ebria, le dijo: lo que has pedido el Señor te lo concederá. ¿Y qué dijo ella? Se fue contenta y comió, porque no comía. Imagínense hasta dónde sería el estrés, que no comía, dice la palabra, y solo lloraba. Y después de que entregó realmente su problema, ese día, ¿qué hizo? Le demostró con su acto a Dios que sí le creía, porque le entregó el problema. Se fue contenta y comió. ¿Y qué pasó? Tuvo a su hijo, el profeta Samuel. ¿Se dan cuenta? Hermanos, quiero invitarlos a ponernos de pie esta noche. Perdóname que Dios es grande y maravilloso. cuando hablé por emociones, perdóname si solo fue otra canción. Quiero comenzar.